Se cuenta que una vez un gigante regresó a su casa luego de trabajar y se encontró con que un enanito estaba durmiendo en su cama. Y este gigante cogió al enanito y lo tiró por la ventana. Al día siguiente, este gigante, al regresar de su casa, se encontró con que dos enanitos estaban durmiendo en su cama. Con una mano cogió a los dos enanitos y los tiró por la ventana. Al día siguiente, este gigante se encontró con que tres enanitos estaban durmiendo en su cama. Con una mano cogió a dos, con la otra mano cogió al tercero y tiró a los tres por la ventana. Al día siguiente, este gigante se encontró con que cuatro enanitos estaban durmiendo en su cama. Con una mano cogió a dos, con la otra a los otros dos y tiró a los cuatro por la ventana. Al día siguiente, este gigante se encontró con que cinco enanitos estaban durmiendo en su cama. Los cinco enanitos cogieron al gigante y lo tiraron por la ventana. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con el Evangelio? Tiene que ver mucho. Porque hoy Jesús nos pide conocer nuestras fuerzas. Este gigante no calculó sus fuerzas. No sabía que cinco enanitos sí lo iban a tumbar. Hoy Jesús nos ha puesto dos ejemplos para decirnos que tenemos que conocer nuestras fuerzas. El ejemplo del constructor, de ese hombre que va a construir una torre, pero tiene que calcular cuánto va a costar la construcción, si no se va a quedar solo con los cimientos. Y el ejemplo del rey, que tiene un ejército de 10.000 soldados y quiere hacerle la guerra a otro rey que tiene 20.000 soldados, pues se tiene que dar cuenta que no le va a ganar. Queridos hermanos, tenemos que conocer nuestras fuerzas. Hoy en la primera lectura se nos habla de la sabiduría. Forma parte de la sabiduría conocerse. Ya decían los griegos, conócete a ti mismo. Hoy en día es común para analizar una empresa, para analizar una institución, usar el FODA. ¿Le suena? Le pregunté a los acólitos y no sabían. Seguramente algunos de ustedes no lo saben. Vamos a hacer un FODA aplicando esto a nuestra vida cristiana. ¿Qué es el FODA? F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. ¿Han entendido? Vamos a aplicar el FODA a nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la primera letra? La F de fortalezas. Aquí no hay nada que inventar. Nuestra fortaleza es Dios. Y punto. La fortaleza de un cristiano es Dios. Queridos hermanos, con Dios todo lo podemos. Y todos los males del mundo vienen cuando desplazamos a Dios del primer lugar de nuestra vida. Por eso, cuando hablamos de la fortaleza de un cristiano, hablamos de todo aquello que nos ayuda a estar con Dios. Hablamos de la oración diaria, hablamos de los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía, que es lo máximo. Hablamos de la escucha de la palabra de Dios. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos fortalece. Qué bonito lo que hoy hemos cantado. El Señor es nuestro refugio de generación en generación. ¿Cuántas citas de la Biblia nos muestran
que Dios es nuestra fortaleza. Por ejemplo, a ver, ¿quién sabe? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel Dios que me fortalece. Por lo tanto, ya sabemos cuál es nuestra fortaleza: Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siguiente letra, ¿cuál es? O de oportunidades. Vamos a preguntarnos: ¿aprovecho las oportunidades que tengo para evangelizar? Queridos hermanos, a lo largo del día se presentan muchas oportunidades para que comuniques el Evangelio. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura cómo Pablo le dice a Filemón que trate a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano. Es decir, no pierdas la oportunidad de vivir el Evangelio con él. Onésimo era esclavo de Filemón y se había escapado y había conocido a Pablo, y Pablo lo había evangelizado, y Pablo también era amigo de Filemón, y le dice a Filemón: oye, no pierdas esa oportunidad, ya no lo trates como un esclavo, sino como un hermano. Es decir, vive el Evangelio con él. A partir de hoy tenemos un nuevo beato en la iglesia. ¿De quién estoy hablando? Juan Pablo I, el Papa de la sonrisa. Una vez le preguntaron a Juan Pablo I cuál era la advocación mariana que a él más le gustaba, si era la Virgen del Carmen. Y Juan Pablo I dijo: no, para mí la advocación más bonita de la Virgen es la Virgen de la sopa y de las ollas, porque la Virgen vivió en lo ordinario, cocinando y lavando los platos. Queridos hermanos, en lo ordinario aparecen muchas ocasiones para evangelizar. No pierdas esas oportunidades que se presentan a lo largo del día para llevar el Evangelio. Vamos con la tercera letra. ¿Cuál es? D de debilidades. Vamos a preguntarnos: ¿cuáles son mis debilidades? Para ello hay que hacer examen de conciencia. Piensa en este momento cuáles son mis debilidades, mis fragilidades, cuáles son los pecados dominantes que tengo. Esto es un trabajo personal. Esto implica hacer examen de conciencia, un examen sincero y profundo. Queridos hermanos, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado dominante? Quizás te has acostumbrado a mentir, quizás te has acostumbrado al chisme, quizás te domina la lujuria. Que cada uno vea. Tenemos que conocer nuestras debilidades para pedirle al Señor la gracia de erradicarlas de nuestra vida. Tenemos que ser humildes en reconocer nuestras debilidades. De lo contrario, no vamos a seguir a Cristo con fidelidad. Había un señor que viernes, sábado y domingo tomaba y no reconocía que había caído en el vicio del alcohol, y sus familiares le decían: te vamos a llevar a Alcohólicos Anónimos. Y él no quería, más bien decía: prefiero ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo. No se dejaba ayudar. Queridos hermanos, reconoce tus debilidades con humildad y pon los medios para erradicarlas de tu vida.
porque el enemigo te va a dar por ahí. Queridos hermanos, imagínense que son entrenadores de un equipo de fútbol y tienen que jugar contra un equipo donde el marcador izquierdo es malo. ¿Qué es lo que haces tú como entrenador? ¿Por dónde atacas? ¿Cómo que por la derecha? Por la izquierda, si es una puerta abierta. Yo no los contrataría para ser entrenadores de fútbol. Tienes que conocer tus debilidades, porque el diablo es muy astuto y por ahí te va a dar. Y ya para terminar, ¿cuál es la última letra? A de amenazas. ¿Cuáles son las amenazas hoy para nosotros los que seguimos a Cristo? Hay muchas amenazas. Tenemos las amenazas del mundo, las ideologías. El comunismo es una amenaza, lo estamos contemplando en Nicaragua y hay que seguir rezando por nuestros hermanos de Nicaragua. El capitalismo descontrolado es una amenaza, nos lleva al materialismo. La ideología de género es una amenaza, pervierte a los niños y a los adolescentes. Hay muchas amenazas, pero la peor amenaza, ¿saben ustedes cuál es? Cuando uno no quiere convertirse, cuando uno se contenta con una vida mediocre, cuando uno no quiere seguir a Cristo con radicalidad. Esa es la peor amenaza y es lo peor. Queridos hermanos, si hemos hecho este FODA, es para conocerlos. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a conocernos de verdad. La Virgen nos enseña que nuestra fortaleza es Dios. María centró su vida siempre en Dios. María no perdió ninguna oportunidad para evangelizar. Lo contemplamos en la visitación y en la boda de Caná. María no tuvo debilidades porque es inmaculada, pero ella nos socorre en nuestras debilidades. Y María nos ayuda a estar fuertes en la fe para no caer ante tantas amenazas que hay contra nuestra vida cristiana. Hoy le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a conocernos para que de esa manera nos convirtamos de verdad. Que así sea.